Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 3. Hoy queremos subrayar y estudiar en nuestro curso bíblico sobre el versículo 24 de este capítulo 3. Recordemos que en este capítulo 3 tenemos primero la presentación de los hijos de David nacidos en Hebrón. Luego tenemos desde el versículo 6 hasta el versículo 11, Abner que quiere el poder sobre Israel. Nosotros ya hemos reflexionado bastante. Abner era el de confianza del rey Saúl. Eran primos ellos, Abner y Saúl. Y ahora Abner le había puesto como rey a su sobrino, es decir, aquí el que asume el poder en ese momento es Isboset, ¿se acuerdan? Entonces él asume el poder, pero luego Abner lo estaba utilizando simplemente como pantalla, o sea, es un títere en manos de Abner. Pero claro, por otra parte, Abner entonces sería nada más y nada menos que el mismo tío segundo, en este caso, de Isboset. Isboset era hijo de Saúl. Y bueno, después ya hay algunos problemitas. Abner que se acuesta, dice, con la concubina del rey, es decir, de Saúl. Saúl ya había muerto. Pero todo esto demostraba no tanto desde un aspecto moral, sino que sobre todo desde un aspecto del poder. Cuando Abner entonces se hace cargo o tiene posibilidades de ingresar y detener a las mujeres del rey, esto significa que el que ostenta el poder es esa persona. Esto mismo después sucederá también, más adelante lo veremos y lo estudiaremos con David, cuando Absalón, su hijo, dice que sube incluso a la terraza del palacio, lo expulsan su propio padre, lo persigue, y él dice que después se acuesta frente a todos, dice, en la terraza con las concubinas del rey. Esto es para demostrar, mala o mandago a veces, sea la mandaje. Entonces yo me hago cargo del poder. Y esto es lo que Abner estaba haciendo también aquí con Isboset. Pero después, por esta razón, ¿por qué te has acostado con la concubina de mi padre?, le dice Isboset a Abner. Y Abner por eso se indigna con la pregunta de Isboset y replicó: ¿por qué me tratas como si fuera un perro de Judá? Hasta hoy solo mostré lealtad por la casa de tu padre Saúl, sus hermanos y sus amigos, y no quise entregarte en manos de David. Y ahora me quieres regañar por causa de esa mujer. Y así continúa. Pero en el fondo, lo que Abner está queriendo aquí es tener el poder. Él es el que está mandando. Pero hoy se ainda y le fácil para porque en esa primera confrontación con Joab, con Asael, después Asael muere y justamente Abner es el que lo mata, y su hermano Abisai, estos tres son hermanos, hijos
de la hermana, nada más y nada menos que de David. Estos tres están sirviendo y están luchando a favor de su tío David. Bueno, entonces estamos siguiendo con esta historia tan interesante. Abner, una vez que se enoja con Isboset, él ahora va directamente a aliarse con el rey David. Y eso es lo que estamos viendo. Ahora nosotros ya encontramos en todo este diálogo, cuando él habla con David, que quiere entregarle el poder, y le dice luego, primero va junto a los ancianos. Abner había hablado con los ancianos de Israel. Hace bastante tiempo que ustedes quieren tener como rey a David. Pues bien, ahora es el momento de actuar. Porque Yahvé dijo de David, por medio de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel del poder de los filisteos y del poder de todos sus enemigos. Abner también habló a los de Benjamín. Después se fue a Hebrón a comunicar a David todo lo que Israel y la casa de Benjamín habían acordado. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. El vino ya se ha acabado, pobre los invitados, un poco ya preocupados que la fiesta se acabe, pero sin haber gozado. Pero María lo ha notado, ya Jesús le ha comentado. Le ha dicho quedito al oído, hijo mío, qué lío, se ha acabado el vino. Y mi Señor le ha contestado, si no ha llegado mi hora, porque tengo que hacer algo. Y María, como si nada, solo viendo las tinajas, esperaba ya el milagro. Por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Si en tu casa y tu familia falta vino, falta vida, anda y haz como María, pide la alegría, anda, búscalo a tu hermano, a tu padre y a tu amigo, y susúrrale al oído, repítelo conmigo. Ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir. Ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Te lo sirve Jesús, te lo sirve Jesús, el mejor vino que hay, te lo sirve Jesús. El mejor vino que hay, ya está por venir. Vívelo, grítalo, que el mejor vino que hay, ya está por venir. Cuéntale, que el mejor vino que hay, ya está por venir.
por venir. La reina Rania de Jordania viajó hasta Roma y el Vaticano cuando se cumple el 30 aniversario de relaciones de su país con la Santa Sede. En un gesto de diplomacia entre ambos estados, organizaron de forma conjunta esta exposición. Jordania ha querido dar a esta exposición una importancia especial asegurando la presencia de la reina. Creo que es muy significativo que la reina esté aquí. Rania hizo el recorrido que muestra las 90 piezas traídas directamente de 34 lugares arqueológicos de Jordania y que por primera vez se exponen fuera del país. Además, no hizo la visita sola, sino acompañada por la hija del presidente de la República de Italia y por el máximo diplomático de la Santa Sede. La reina se fue parando pieza a pieza a escuchar cada explicación en lo que se pudo considerar como un guiño interreligioso, porque aunque la familia real de Jordania sea musulmana y el país tenga como religión oficial el Islam, todas las obras expuestas relatan la historia del cristianismo que está vinculado a esta tierra de Oriente Medio. De ahí que la imagen oficial de la exposición sea un pez, catalogado como el primer símbolo cristiano. Si no, fíjense en la forma de esta botella de cristal turquesa del siglo VI después de Cristo. Jordania, además, forma parte de lo que se conoce como Tierra Santa y cuenta con varios lugares bíblicos como el río Jordán, donde se bautizó Jesús, o el monte Nebo, donde murió Moisés. Tan importante es este país para los cristianos que 4 papas lo han visitado: Benedicto XVI, Juan Pablo II y Francisco, pero el primero fue Pablo VI. Además, con su viaje de 1964, quedaron inaugurados los viajes papales. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra de Dios. Hoy, en este día martes 18, seguimos con el libro del Génesis que nos acompaña, capítulo 6, del 5 al 8 y luego del 7, 1 al 5 y el versículo 10. Al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y que todo su modo de pensar era siempre perverso, se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón. Y dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, al hombre con los cuadrúpedos, reptiles y aves, pues me pesa de haberlos hecho. Pero Noé alcanzó el favor del Señor. Y así continúa esta historia. Después, más adelante, dice: dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días con sus noches, y borraré de la superficie de la tierra a todos los vivientes que he creado. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor. Pasados 7 días vino el diluvio a la tierra. Queridos amigos, en este capítulo 6, ¿cómo comienza? Es importante que tengamos en cuenta el versículo 1 al 5. Hoy venían de Yarabe y le pesó al Señor ver qué cosa, la maldad del hombre que crecía sobre la tierra. Y miren lo que acentúa la palabra de Dios: y que todo su modo de pensar era siempre perverso. Queridos amigos, yandego coñan de sociedad, coabela de corrupto y tereja, nañan tendesei, porque yo sé muy bien que todo lo que estamos escuchando y reflexionando en la palabra de Dios día a día, ya hay cuapuna y tiri, la ñan de corrupto, jalañan de monda, jañan de sinvergüenza, y no queremos cambiar. Ahí está. El Señor dice: miró al ver la maldad del hombre que crecía sobre la tierra, que todo su modo de pensar era siempre perverso. O sea, ya es caoíñande. Siempre. El Salmo también, la palabra de Dios siempre dice que el hombre parece que se acuesta y acostado medita con obstinación las cosas malas y perversas. Vaya van botar betajina, vaya van a enriquecerte ilícitamente, vaya van que te apese me embujina de congreso, que estoy cochuila Nepo Baby, y así esas cosas. Pero muchas otras cosas, queridos hermanos. Nosotros, esto es lo que
aflora un poquitito y sale ahí. Pero peña Kimba llega y todo silencio. Ahora continúa. Les aseguro, queridos hermanos, ya apoyé la investigación, pero también yo y así otras cosas. Entonces quiere decir que lo que dice aquí el Señor, la maldad crece en el corazón del hombre. Y cuando nos habla del diluvio universal, lo que nos quiere explicar el autor sagrado es que nosotros somos quienes traemos la destrucción del mundo. Somos nosotros quienes destruimos nuestra sociedad. Somos nosotros quienes hacemos que las aguas del río Paraguay se sequen. ¿Por qué? Porque desviamos todo, ya las apago en cualquier lugar. Estás escuchando en el río Tebicuaré la misma cosa. A Rosales y todo el que tiene que me ambiental o miando ya puimba, veando ya poseo, porque le dan platita. Y entonces quiere decir, queridos hermanos, que esta palabra de Dios no es para mirar y ver angelitos. La Biblia es para mirar la realidad del hombre. La Biblia por definición, por esencia, por antonomasia, quiere decir, desde el aspecto histórico del hombre, es la misma historia del hombre, pero que miramos desde Dios. Narraciones que encontramos aquí de la vida del hombre, pero miradas desde Dios. Queridos hermanos, pidamos esta gracia, una verdadera conversión para nuestra humanidad, para nuestra sociedad. Que la bendición de Dios descienda sobre nosotros y nos ayude a cambiar nuestra nación. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Estamos hablando sobre esta historia, sobre Abner, al mismo tiempo David. Abner que viene a hacer una alianza con el rey David. Habíamos dicho que Abner cortó relación con Isboset después de 2 años que le estaba acompañando. Ya digo, ya hemos oído que Abner simplemente le tenía ahí a Isboset como pantalla, porque en el fondo, la gente hoy lo manda. Este es el poder detrás del poder, decíamos. Y aquí Abner envió mensajeros a David para decirle quién debería gobernar el país. Si haces un trato conmigo, te ayudaré para atraer a todo Israel hacia ti. David respondió, está bien. Haré un trato contigo. Es interesante, ¿verdad? Todo este diálogo, cómo se va realizando. Te mete dentro de un contexto histórico y que tu ya lleva cuál es el camino, cómo podemos llegar de nuevo a entablar una relación que se había cortado. Sobre todo, esta relación se había cortado también porque Abner, él mismo, le mató a Asael, que es el sobrino de David, hermano de Joab y hermano de Abisai, ¿verdad? Entonces hay una relación bastante difícil. Pero cuando le dice y le trae, mira que yo te voy a acercar a todas las tribus y a todas las de David y Ñemoí al frente. Entonces él ya hace los tratos. Primero le visita, aquí es interesante porque en el versículo 20 decíamos, cuando Abner con 20 hombres llegó a Hebrón, David le ofreció un banquete. Todo esto también habíamos reflexionado nosotros. Hay un banquete, el banquete siempre significa signo de amistad, porque Ñandega invita a las personas con quienes estamos en buena relación. Ñandela ya te odio, ya la gente. Entonces, ahora cae va la invitada a la ñane cumpleaños, nada de la pequeña banquete, de la casamiento, nada de lo que sea para un festejo, aremoita pende, donde ves a alguien que no le puedes mirar a la cara. No. El sentarse a la mesa y el compartir
un plato de comida frente a frente significa una relación muy interesante, ¿verdad? Muy cercana, ñaño entiende, ya yo lleva. O por lo menos no hay tirantes. Pero Peyemina se añade, si hay una relación de tirantes entre nosotros, Haubeti de ninde ya se ven la bisabe o apubene non debe o carujamwa, ande non debe carujamwa. Peyemiche, y gusto bada, y gusto vagina obea. No. Enseguida sentimos como un rechazo, queridos amigos. Vea la yagua, ambaraca, ya tenés yagua, yaguandio, y muchas veces la haremos, yo te envío, o yo su utacato te. Y entonces aquí te hace entender, ¿verdad? Abner viene con 20 hombres, llega a Hebrón, y dentro de esa diplomacia, entonces Yacañan de David le ofreció un banquete. El banquete entonces ya nos hace entender una buena recepción, hospitalidad, aveñañemonguetata, vamos a aplacar los ánimos, porque imagínense, acá con una heroína, guerra fratricida con que te teñan de ya en el capítulo 2, ahora muy teina, ahí estaba Joab, ciertamente, y Abner, David que está por detrás, son los hombres de David. Y entonces Abner dijo a David, iré y reuniré a todo Israel en torno a mi Señor. Es decir, Abner también tiene mucha diplomacia, él está diciendo, bueno, Shawarutañandea yepa, Hamo invita, Ambiatipaite de Yueguera, Auta, Ape, todo en torno a mi Señor. Décara y rey, décara y David, entonces le pitando bebé la tendo taishamo. Y eso es lo que le ofrece, ¿verdad? Para que hagan una alianza contigo. Y la persona idónea para eso, para poder traer, reunir a toda la tribu de Israel, es justamente Abner. Abner, el que siempre estuvo al frente de batalla, el que acompañó al ejército, es el sobreviviente. Muere incluso el rey, mueren los hijos de Saúl, pero Abner queda ileso, no muere, se escapan y todo lo que uno quiera, ¿verdad? Y entonces ahora hay que volver a reorganizar, y es Abner el que va a reorganizar el ejército o la tribu de Israel. Y así entonces después, por eso que le llama y le pone al frente a este hijo de Saúl que aparece de repente en la historia, Isbosheth. Pero lastimosamente aparece simplemente como muchos de los nuestros, simplemente como una pantalla, como un títere al frente de Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En este evangelio el Señor nos revela algo sumamente importante. Y es que Dios tiene en cuenta todo. Da a cada uno según su capacidad, confía la cantidad de talentos a cada uno según su capacidad y nos invita a que podamos hacer fructificar ese regalo. Y en la lógica del reino el Señor nos enseña que el que guarda, el que se guarda, pierde. Y lo pierde todo. Pero aquel que más regala su vida, más la vive y la vive en plenitud. Qué importante es descubrir que el Señor nos confía una misión que pensó exclusivamente para nosotros desde la eternidad y nos invita a compartir, a dar con generosidad nuestra vida, nuestros talentos, nuestros bienes, nuestros carismas. Y en la medida en que más nos damos en esta lógica del reino, más nos confía el Señor por ser fieles a ese encargo que Él nos hizo. Y esa fidelidad a Dios pasa por la generosidad, por el compromiso de cumplir con ese encargo, esa misión que Él nos confió. Pasa por vivir ese misterio de donarse, de ser instrumento para que también el otro pueda encontrarse con Dios. Si a pesar de nuestras dificultades y de las tentaciones, nos mantenemos fieles a trabajar en esta obra, el día de la recompensa prometida por Dios va a llegar para nosotros. Y el Señor finalmente podrá pronunciar para nosotros lo que tanto ansía decirnos. Está bien, servidor bueno y fiel,
Ya que respondiste fielmente en lo poco, ya que respondiste fielmente en lo mucho, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Cada santo que entra al cielo escucha esta palabra bendita, este saludo de bienvenida que recibe de Cristo Jesús. Que el Señor nos dé la gracia de tener un corazón que siempre trabaje en la tierra con el anhelo de poder escuchar estas palabras el día que nos toque encontrarnos cara a cara con Él. Desde el principio, cuando Dios te pensó, quiso regalarte un hermoso plan de amor. Pensó en cada detalle de tu vida y de tu ser. Trazó una historia interesante que quiere verte recorrer. Quiso entregarte un precioso don para que lleves su mensaje por toda la creación. Y no guardes para ti esa misión que Él te ha confiado. Él espera de ti que fructifique su regalo, dando a conocer la grandeza de ser amados por un Dios que te confía más y más si eres fiel a su llamado. Él quiere que se cumpla en ti su plan de amor, para que al verte cara a cara pueda expresar a viva voz: servidor bueno y fiel, ya que respondiste siendo fiel, ven, entra a tu casa a gozar con tu Señor. Y no guardes para ti esa misión que Él te ha confiado. Él espera de ti que fructifique su regalo, dando a conocer la grandeza de ser amados por un Dios que te confía más y más si eres fiel a su llamado. No guardes para ti esa misión que Él te ha confiado. Él espera de ti que fructifique su regalo, dando a conocer la grandeza de ser amados por un Dios que te confía más y más si eres fiel a su llamado.
con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Eres tú caminando en mi historia, presencia que deseo encontrar. Mis límites no me dejan alcanzar, pedazos rotos de mi humanidad. Jesús, esperanza de mi vida, Jesús, deseo encontrar, Jesús, esa paz que ilumina, Jesús, la fuerza de mi andar. Antes de yo buscarte me veías, de mi límite quería yo escapar, pero tu voz con fuerza me decía, en tu límite quiero hoy morar. Jesús, esperanza de mi vida, Jesús, deseo encontrar, Jesús, esa paz que ilumina, Jesús, la fuerza de mi andar. Y haces morada en mi casa, de uno más me haces un tú, y mis pedazos tú abrazas, Jesús. Con alegría me levantas, de mis fragmentos haces un yo, traes salvación a esta casa, Jesús. Y haces morada en mi casa, de uno más me haces un tú, y mis pedazos tú abrazas, Jesús. Con alegría me levantas, de mis fragmentos haces un yo, traes salvación a esta casa, Jesús. Y haces morada en mi casa, de uno más me haces un tú, y mis pedazos tú abrazas, Jesús. Con alegría me levantas, de mis fragmentos haces un yo, traes salvación a esta casa, Jesús. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito
a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos con este versículo 24, ¿verdad? El versículo 24 nos dice: entonces Joab fue hasta el rey y le dijo: ¿qué has hecho? Abner ha venido a ti, tú lo has despedido y él se marchó. ¿Por qué? O sea que es una pregunta muy fuerte aquí, Joab. Joab también está muy herido, también como su hermano Abisai, ¿verdad? Había Abner matado a su hermano Asael. Y entonces no confía mucho. Entonces la pamba evala oiko acueguave. Nuestro contexto histórico, lo que estamos diciendo aquí en este texto, después de la muerte del rey Saúl, David ciertamente comienza su reinado sobre Judá primero. Hace toda esa pregunta: Hata peñan de Yara, voy a irme, no me voy a ir. El Señor le dice: se dan cuenta que hay un diálogo muy interesante y es Dios entonces el que le está ordenando a David. Siempre se le presenta así a David. Ahora, Abner, comandante del ejército de Saúl, él decidió cambiar de bando ahora en este momento. Fue allí, se enojó con Isboshet porque le había recriminado que se acueste y que esté con la concubina de su padre, Saúl, y todas estas cosas. Entonces, ahora, por otra parte, él ofrece su lealtad ahora a David. Abner ofrece eso y le dice: te voy a ayudar para que se pueda unificar el reino de Israel. Acierto digo, porque esta es la persona idónea. Isboshet en realidad no tiene gran poder, porque oye, ya por la Abner y Abner tiene el ejército. Estuve escuchando justamente en estos días las reflexiones de politólogos, ¿verdad? Y él decía lo mismo. Cuando el ejército decide apoyar a uno o al otro, entonces a ese a quien le apoye, ese va a continuar en el poder. Y eso es lo que nosotros tenemos en nuestra historia. Pero mañana, ¿verdad? Cuando el ejército, ¿verdad? Y así, por ejemplo, muchos que le mantienen así, venían de países latinoamericanos, ¿verdad? Cuando se pone alguien de poco de general, poco peando gustar y entonces un batila y ejército se pone de golpe de estado. Y así en otros países aquí cercanos a nosotros, en este vegetal historias de ese sentido. Entonces, si en un momento esa persona se da cuenta y dice: no va más, este tipo es un títere, entonces hasta el que está al frente, Petendo Ta Isboshet, que sería como el presidente ya es un títere aquí. Aquí Abner decide y dice: no, le voy a entregar a Abe Homo ya por la pacto. O sea, ahí le dice: te voy a entregar aquí. Ese es un títere. ¿Qué va a hacer? Si yo tengo todas las armas, tengo todo el ejército, va a ya por la o JBB o Zapucayo ya rata la micrófono y te las hice. Pero ahora ya, pum, lo apuntamos yo en, arema canea, listo, fuera. Con obrero Moisés fulano. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Barete, veñante. Eso, por ejemplo, dentro de nuestros países, ¿verdad? Dentro de nuestras políticas. Es interesante y eso nosotros lo sabemos muy bien. No hay nada que ocultar. Ayer, cuestión de tener un dedito de cerebro para darse cuenta. Y a nivel mundial, díganme la misma cosa. O sea, la misma cosa. Entonces, el que tiene la fuerza, el que tiene ahí una bomba atómica que te tire eso en la cabeza, entonces debe intentarse usted este jopello, si no, vamos a capupata la ríjame. Y así somos, esta es la realidad. Y lo estamos leyendo desde un libro político para políticos. Esto es lo que hay que leer y hay que entender, porque son las actitudes entonces, actitudes,
lo que nosotros estamos descubriendo aquí. Este fue un libro pedagógico. Ñanden boejina, ay ñanden ba eisa bañande ya hesha lleva. Hamba e bañande opi ya yapo. Peñanderoga, pube peñandenetame en nuestras relaciones. Y eso sucede, esto en el sentido de guerra, ya en el sentido político. Pero en el sentido de nuestra familia es la misma cosa, ¿verdad? Alguna vez se veo sapuca idea, veo ya poja, peala o manda. O si no, en nuestras iglesias, en nuestras capillas, pe y poder vea ina pe mañana de acá a pe gatua inde no pepe venta, pe anda se gusta, ve mande ya pota peor. O algunas veces también, desde ciertas bases que a veces que está atento tal, le aprietan también y le dicen, no, pean de cita, pecha, ya pota, moa, pea ver moita, vamos a ver moimo, ay, ya lleva, pea ahorita vamos como párroco, no, vamos a ver nojeta, y así, bueno, entonces se hace un diálogo, vamos a decirle así como está queriendo hacer Abner. El hombre es un ser de relación, si vamos a mirar del sentido existencialista, del sentido de una relación entre personas dentro de la comunidad. Japeando la comunidad. Queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Como el molino en donde vivían y trabajaba su papá tuvo que cerrar debido a una larguísima sequía, la familia se trasladó a un viejo calabozo de la cárcel que estaba clausurada y en un espacio menor a 4 metros cuadrados, Bernadette Soubirous tuvo que acomodarse con sus padres y sus 4 hermanos. De ahí que no resulta extraño que por su desnutrición, a más de superar un ataque de cólera, contrajera asma crónica, luego tuberculosis. No obstante sus dolencias y limitaciones, buscó al párroco Abbé Ardé de la población de Bartré, cercana a Lourdes, para la catequesis de la primera comunión. Pero ante el hecho de que, a pesar de su probada devoción, no entendía las enseñanzas, pues no sabía leer ni escribir, el sacerdote, paciente y emocionado, exclamó alguna vez frente a sus amigos que cuando la Virgen quiere aparecerse en la tierra, escoge para hacerlo a niños como Bernadette Soubirous. Y en 1858 esta profecía se cumplió. El 11 de febrero de ese año, mientras buscaba leña junto al río Gavé, a la entrada de una pequeña gruta, se le apareció sobre un rosal una hermosa joven de túnica blanca y cinturón azul, con la que entonó el rosario. Y luego la hermosa mujer la invitó a repetirlo con ella en los días siguientes y a la misma hora. En una de las 18 apariciones le ordenó escarbar en el fondo de la gruta y en principio salió solamente fango. Y luego surgió una cristalina y milagrosa fuente de agua que aún hoy sigue curando enfermos. En otra oportunidad, el 25 de marzo, la hermosa mujer le reveló que ella era la Inmaculada Concepción. Al poco tiempo de haber culminado el ciclo de apariciones, el obispo de Nevers puso a Bernadette o Bernardita al cuidado de las Hermanas de la Caridad. Pero aunque ella quería profesar sus votos religiosos, por su frágil salud y la falta de preparación no fue admitida en principio y en su defecto le asignaron durísimas tareas que ella cumplía con mucho amor, con devoción, con humildad, en silencio y en permanente oración. Apenas en 1867, a los 23 años, fue por fin aceptada con el nombre de Sor María Bernarda y a pesar de sus enfermedades, seguía cumpliendo con sus pesadas obligaciones con mucho amor y alegría. Hasta que su cuerpo la venció el 16 de abril de 1879, cuando expiró a sus 35 años mientras rezaba el rosario. Al canonizarla, el Papa Pío XI en 1933 dijo que aunque siempre se ha asociado a Santa Bernardita con la Virgen de Lourdes,
Su santidad es personal y radica en que siempre pidió por los demás, nunca por ella. De hecho, la Virgen nunca la curó a ella, demostrando así una generosidad inmensa, un amor ilimitado por el prójimo y una confianza absoluta en la Virgen. Francisco fue hospitalizado por una bronquitis que padecía desde hace días. De hecho, estas fueron sus últimas imágenes antes de ser ingresado en el Policlínico Gemelli. Justo antes llegó a mantener 5 encuentros. El Vaticano confirmó horas después que el Papa tenía una infección en las vías respiratorias y un poco de fiebre, pero que sus condiciones eran normales y que recibiría tratamiento. El director de la sala de prensa también señaló que el Papa estaba sereno, de buen humor y que pudo leer algunos periódicos. El pontífice de 88 años tuvo que cancelar los compromisos que tenía previstos para esos próximos días, coincidiendo con el jubileo de los artistas. La salud del Papa en este mes de febrero ha sido inestable. Si bien es cierto que ha asistido prácticamente a todos sus compromisos, no ha podido leer homilías y discursos por problemas al respirar. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Surja Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Espíritu, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Surja Dios Trino, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive
presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Estamos con el capítulo 3, versículo 24. Entonces Joab fue hasta el rey y le dijo: ¿qué has hecho? Abner ha venido a ti, tú lo has despedido y él se marchó. ¿Por qué? Entonces aquí cuando le está diciendo y tú lo has despedido, con eso ella le está diciendo, va en de ahí está. ¿Por qué no lo hiciste desaparecer? Porque de ahí cuaponay. Te de perseguía que con el ejército cuando estaba todavía Saúl, era Abner el que iba siempre al frente del ejército, era el comandante de las fuerzas militares, era de Saúl. Bebé. Y entonces aquí Joab, que también es el comandante, el jefe de las fuerzas de la tropa de David, también aquí le echa y le recrimina a David. Va, ese copea. Vos sos un soldado, vos conocés como soldado que estuviste también al frente. Vos no podés confiar en esta persona. Vos hubiese un de contra, vos hubiese el año de perseguir, vos hubiese el año de yucasé, pero nosotros pudimos, gracias a Dios, pudimos escaparnos, ¿verdad?, de la muerte. Y entonces Abner, comandante del ejército de Saúl, decidió cambiar de bando. Y viene, le ofrece esta lealtad a David para ayudarle a unificar el reino. Pero hay objetivos y nada. Pero Joab, que es el comandante del ejército de David, no confía en Abner. Por eso, por otra parte también, nos da a entender de que Abner, cuando le ofrece esta lealtad a David, Joab desconfía un poco y dice, no, me quiere sacar también el poder a mí, porque es la jefeina del ejército. Cuando vota Abner iba a haber una disputa. David puede ser que le entregue el ejército, todo el ejército, la unificación, porque recordemos que Israel, Abner, tiene más tribus a su favor. David hasta ahora la única tribu que tiene es la tribu de Judá, y el otro tiene 11 tribus, entonces vaya a votar. Incluso podemos decir Judá y Benjamín, ¿verdad? Pero recordemos que Saúl es de la tribu de Benjamín.
Entonces, posiblemente también Benjamín estaba todavía con el ejército de Abner. Entonces, y tiene miedo de que se le quite su posición, se le quite el poder. Ahora, cuando David permite que Abner se marche en paz, Joab le confronta con dureza. David. Y le está diciendo, ese es un error garrafal que hiciste, rey David. Ya está el enemigo que es un error estratégico, absolutamente. Y además Joab entonces no confía absolutamente en la sinceridad de Abner. Este viene, pero como para tramar algo. Y recordemos que Joab, Abisai, ellos están muy dolidos porque Abner le había matado a su hermano Asael. Y hay un deseo, ¿verdad?, de venganza. Entonces, queridos amigos, aquí esa idea central siempre es la lucha por el poder. La lucha por el poder. Este es un libro, como decimos, es un libro pedagógico, ¿verdad? Entonces, cuando luchamos por el poder, cuando falta la comunicación porque no hay diplomacia, Nañañe Monguetá y Joab no estaba presente. David le escucha. Y David es un rey también que tiene sus criterios. Es un hombre de campo, un hombre de batalla. Es un hombre que había afrontado muchos peligros, muchas dificultades. Supo manejar su ejército. Y bueno, entonces no, es también un niño de diente de leche. Y del diente de leche. Esta ya es una persona que conoce, entonces está mirando. Ciertamente que es como darle posibilidad también a Abner. Si es Abner justamente el que tiene en ese momento un poder muy grande sobre las otras tribus, le conviene, o sea, hay que hacer un pacto. Si queremos un reino unificado, y eso es lo que le está ofreciendo a Abner. Pero Joab no, porque está dolido también por la muerte de su hermano. Él tiene sed de venganza. Entonces, esto puede generar conflictos por una parte. Y también, atención, porque pueden existir decisiones impulsivas. ¿Y qué hace eso con nosotros? Y arruina todo ese camino de la paz, del shalom, ¿verdad? Como se dice en el hebreo, el shalom, la paz, el aguapú. Esa capacidad de caminar juntos, de entendernos y de comunicarnos. Bueno, queridos amigos, esto es muy interesante, ¿verdad? Nos damos cuenta que Joab está un poco, entre comillas, decepcionado supuestamente por el accionar de David. Pero, de cierta manera, es también porque él desconfía, no tiene la confianza suficiente y le cuesta hacer un pacto verdadero, entre comillas, vamos a decir, con el enemigo. Muy bien, queridos amigos, vamos a ir concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.